se veía antes, para ya tener más completo los temas, ¿no? Van a haber temas que no hemos visto en otros años, con ustedes vamos a ver. No sé si ven mi pantalla. ¿Se puede ver? Se ve, doctor, su pantalla. Ya, este cronograma ustedes ya lo tienen, no lo voy a leer ni voy a desarrollar. Ustedes tienen, están todas las clases con el horario, como les digo, va a tener que ser a las 12. Está cada docente responsable de la clase. Y también están, como se dan cuenta, los seminarios. ¿Ya? Los seminarios forman parte de su nota práctica. Hay 12 seminarios y también se les ha pasado ya la distribución, ¿verdad? Ustedes son un número mucho más grande de otros números, de otras promociones, así que si no me equivoco están entre 6 expositores por seminario, ¿no? Todos exponen y todos presentan un trabajo, perdón, su diapositiva, si se quiere, que es el trabajo final. Si se han dado cuenta, está en tareas en el team, lo tienen que colgar ahí para evaluar yo también. Sí, entonces todos los seminarios, el grupo expone con el docente responsable que está ahí. Por ejemplo, el primer seminario sería este viernes con el doctor Reyes, el segundo seminario sería el miércoles de la siguiente semana con el doctor Tapia, y están los temas. Los 6 alumnos responsables del seminario se distribuyen los temas. Ustedes tienen la obligación de llamar al doctor para ver qué temas prefiere él, cómo quiere enfocar el tema, o a veces les da que ustedes mismos lo hagan. Pero los 6 se distribuyen todos los temas y exponen todos, porque es nota grupal y es nota personal que el colega les va a poner de seminario. ¿Está bien? Y al final, esas diapositivas las cargan en la plataforma Team, ya está creada en tareas, si se han dado cuenta, para que descarguen ahí los seminarios. ¿Ya? Entonces es nota, por si acaso. Si no descargan, bueno, tendrá un cerito ahí. Entonces, eso respecto a los seminarios. Y son temas, si se dan cuenta, grandes. Son temas grandes como que para que justamente aborden varios alumnos, ¿no? Son temas grandes. Ahora, por ser tema grande no se la van a pasar 2, 3 horas, 4 horas exponiendo, ¿no? No debería ser más de 15, máximo 20 minutos por expositor, 15. Y eso es, ¿no? Hay que tratar de resumir las cosas para hacer una presentación adecuada a sus compañeros, ¿no? Pero ustedes son los responsables. Como les digo, debería ser presencial, pero lo he dejado a que ustedes coordinen con el docente si lo va a hacer presencial o lo hacen virtual. Eso ya lo dejo a consideración de ustedes mismos, ¿no? Ahí están todos los seminarios, son 12 seminarios, se repite, si se han dado cuenta, al final cada uno de ustedes va a tener 2 seminarios a cargo, ¿ya? Entonces ya tienen que ir preparándolo porque este viernes empiezan con el primer seminario y la siguiente semana, y es un seminario por semana, por ahí hay 2 porque son 12 y tenemos 10 semanas nada más, pero ya está todo cronogramado, ¿ya? Entonces eso lo coordinan con el docente responsable. Cada seminario, pero repito, exponen todos, ¿ya? Y las clases teóricas como la de hoy día, la delegada del grupo, ¿sí? Es la responsable de ir coordinando con los docentes la hora, si puede esa hora, porque yo planteo una hora, ¿sí? Está en el cronograma, pero a veces el docente, por actividades de trabajo u otras, no puede en ese horario, a veces se cambia el horario, si ustedes lo han vivido todos estos años, pero ¿quién debe coordinar eso? Su delegada, ¿sí? Entonces la delegada es la responsable de que se coordine todas las teorías con los docentes, ¿no? Y tiene que ya, una vez que coordinas, verificar que esté, yo también lo hago, que esté en el cronograma, en este calendario que todos tenemos, ¿no? En plataforma Team, eso ustedes lo manejan también. Entonces, eso no se olviden, ¿no? Entonces, la delegada va a coordinar con los docentes las teorías, ¿sí? Muchos colegas ya tienen tu teléfono, traen todos los docentes de la delegada, ya tienen todos ellos tu teléfono, entonces probablemente te llamen para coordinar también, ¿no? Si es que no pudieron. Así que, pero esa es la obligación del delegado, ¿no? Hacer la coordinación de todas las teorías que ya están planteadas por fechas,
En la gran mayoría de casos se cumple el horario, ¿no? En algunos casos cambiamos por la hora de repente, porque no se puede, por el trabajo, pero la idea es cumplir. Hasta ahora hemos cumplido al 100% las teorías y las prácticas, eso no ha habido problema, en los seminarios, ¿no? Al 100%, a pesar de que esté así ajustado, ¿no? Entonces, y las evaluaciones teóricas, si se dan cuenta, terminada cada unidad, es una evaluación teórica. Terminada la parte hasta acá, a ver, no sé si lo ven, algunos quizá no porque están en su teléfono. Terminada hasta acá, por periodo normal y patológico, que sería la primera unidad, les voy a tomar la primera evaluación. Ya lo he dejado después del seminario, ¿no? Un día o dos después. Luego de eso, terminada toda la parte de obstetricia, ¿sí? Que es hepatopatías de la gestación, viene la segunda teoría. Ahí empieza ya ginecología, con ciclo menstrual y hormonal, hasta sexualidad humana, ¿no? De ahí todo lo que es fertilidad y patología tumoral sería la cuarta unidad o cuarta evaluación, ¿ya? Entonces eso ya está cronogramado ahí. Puede que cambiemos la fecha de la evaluación, puede que sí, y ya eso con la delegada lo coordinaré, ¿no? Lo coordinaré. Y respecto a las prácticas, si se han dado cuenta también, ya hay un cronograma. Ahora, si bien hay temas de práctica que ustedes deberían de hablar con los docentes, doctor, hoy día podemos hablar de este tema, ¿sí? Hay temas planteados, pero hay 2 días que se ha visto por conveniente como hemos hecho en la virtualidad, ¿no? Todos los días se exponía un caso clínico, todos los días. Y ustedes eran los responsables de los casos clínicos, entonces ponían bastantes casos, ¿no? Entonces, ahora ya están yendo a hospitales, solo hemos dejado 2 días porque son temas importantes y no queríamos que se pierda. Entonces, me ha estado preguntando algunos alumnos, la delegada, ¿no? ¿En qué consiste esto de la práctica o la revisión de caso clínico? Ahí se han planteado temas, ¿no? Por ejemplo, la primera semana, el martes, o sea, mañana, dice propedéuticos tétrica, maniobras de Leopold, auscultación de latidos, tacto vaginal, índice de Bishop, monitorización anteparto. De esos temas planteados, ¿sí? Los responsables, hay 2 responsables por cada rotación. Por ejemplo, de la rotación Hipólito Ate está Abanto y Acho, de maternidad hay Cachi y Vaca, y de Revaliati Córdoba M y Córdoba B, ¿no? Ya son las hermanas. Ellos 2 son los responsables de buscar un caso clínico y hacer la revisión del tema. Un caso clínico referido al tema, no sé, de índice de Bishop, monitorización anteparto. Presentan el caso clínico, ojo chicos, primero se presenta el caso clínico y luego viene la revisión de este tema, de los temas, ¿no? Propuestos. Cómo se hace la medición de altura uterina, maniobras de Leopold, latidos fetales, cómo se debe escuchar, dónde, tacto vaginal. Un resumen, por favor, ¿no? De eso, para que con el doctor responsable haga la revisión de esto. Y el miércoles algo parecido, ya toca pelvis femenina, examen pélvico, pelvimetría, es como se mide la pelvis, plano de Hosch, y los responsables ahí están, ¿no? De la CD1, de la CD2 y la CD3. Entre ustedes se ponen de acuerdo, chicos, quién hace el caso clínico y quién hace la revisión del tema, y a la siguiente puede hacer el otro caso clínico y así van rotando, porque son parejas que se han formado, ¿no? Excepto en el grupo 3, que eran 11 nada más, en ellos sí se va moviendo un poquito más, ¿no? Pero es así, ya esa es la idea. Entonces, estos chicos responsables, está ahí sus nombres, ellos tienen que buscar el caso clínico y exponer ese día. Es parte de su nota de práctica, ¿sí? Y todo el grupo tiene que leer del tema. Los docentes les van a preguntar, la idea es interactuar como se hacía pues en la virtualidad, pero en este caso revisando temas puntuales. La segunda semana hemos dejado manejo del expulsivo en el trabajo de parto y atención del alumbramiento, que son temas importantes porque hay muchas maniobras que hay que hacer y todo eso, y cosas que no se tocan pues en la práctica hospitalaria normalmente. La tercera semana
Las hemorragias básicamente la primera mitad del embarazo y el manejo de la clave roja, que es el manejo de la hemorragia obstétrica, y así. Entonces, si se dan cuenta, son ya en ginecología, vamos viendo otros temas, ¿no? Y ya viene la clave azul también, las lesiones, el manejo de la hipertensión en el embarazo, distocia de hombros, y ya en ginecología, sangrado uterino, infección de transmisión sexual, es ITS, ya no es ETS, acá está, hay un lapsus brutus. Ahora se utiliza, si bien suena igual, ITS, infección de transmisión sexual, ¿ya? Ahí está mal. Luego tenemos la aspiración manual endouterina y legrado, prolapso genital, para que les enseñen e incidan en POPQ, que es un tema que se toca mucho en los exámenes de el ENAN y el residentado, y en la mayoría de sitios no se les enseña, entonces acá estamos incidiendo en eso. Hay teoría de esto y también quiero que lo vean en la práctica. Y ya cuando estén en el hospital, si tienen la oportunidad de ver esto, ya con mayor conocimiento van a ver esta clasificación de POPQ, ¿no? Que se toma bastante, ¿no? Papa Nicolau también se toma, IVA se toma, entonces son temas, chicos, que hemos estado planteando a lo largo de estos años que soy responsable del curso, junto con otros colegas, el doctor Caituiro me ayuda bastante, son temas que se deberían estudiar, lo deberíamos estudiar como en pregrado, porque a mí no me han enseñado todos estos temas, ¿eh? Por si acaso hay muchos temas de ustedes, por lo menos un 30% de estos temas no me han enseñado. Yo soy de la Vía Real, soy de la promoción, he salido 2000, promoción 36 hoy, ¿no? Y realmente salíamos en la ignorancia en muchos temas, ¿no? Entonces, en este caso hemos querido que estos temas sean tocados de todos modos para que ustedes puedan afrontar de mejor manera pues un ENAG y no estén sufriendo, ¿no? O un residentado por lo menos tenga un conocimiento básico de la ginecología y obstetricia. Y hay temas que hemos aumentado que vemos que sí se preguntan mucho en los exámenes, ¿no? Y basado también pues en los libros, ¿no? En los libros actuales. Entonces, todos los temas que se van a tocar, chicos, son temas de importancia. Algunos temas que no los consideramos de importancia ya los hemos sacado. Incluso la primera vez que tomé el curso, borré del mapa muchos temas antiguos que ya no venían al caso y ahora igual, ¿no? Entonces, con los temas estamos tocando temas más actuales de importancia, ¿ya? Luego, el sílabo. Si desean pueden apagar sus cámaras, ya, pues escuchen nada más. Respecto al sílabo, ¿no? También le voy a hacer, me falta algunas cositas, ya le voy a hacer llegar a su delegada. Es semipresencial, acá están los docentes. El objetivo del curso es que ustedes pues aprendan todas las patologías y no patologías gineco-obstétricas, ¿no? Para respecto a la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las patologías, ¿no? Se divide en 4 unidades, como les estaba diciendo. Cada unidad tiene sus temas que ya están distribuidos y todo eso está distribuido acá por temas, ¿no? Entonces ya no vamos a quedarnos si no nos demoramos todo el día, ¿no? Clase por clase está definida qué se hace y eso ya está, va a estar en el sílabus, ¿no? Tema por tema, ¿no? ¿Qué es lo que se hace cada semana hasta el final, ¿no? Obviamente acá está en 12 semanas, ¿ya? Porque así nos pide el sílabus. Con ustedes, como les digo, hemos reducido a 10 semanas, pero no puedo reducir en el sílabus porque no habría una aceptación pues del departamento, ¿no? Acá por eso está en más semanas, ¿ya? Hasta 12 semanas, como les digo, pero todas estas 12 semanas, ojo, con ustedes se desarrollan igual, tal cual, solo en 10 semanas. Todos los temas, ¿no? Ya está cronogramado todo para las 3 rotaciones del año y además las actividades también, ¿no? Por unidades de práctica y todo. Eso lo van a ver en el sílabus. Y también los seminarios. Ya los seminarios, los 12 seminarios. Pero acá lo que me interesa, chicos, es la evaluación. Voy a pasar rápidamente. Repito, los seminarios son parte de su clase, parte de su nota práctica. Ustedes exponen, preparan el tema y exponen. Ya les acabo de decir que hay 12 temas grandes que ustedes van a preparar y van a exponer en presentación de PowerPoint.
y el docente les va a poner una nota a cada uno y una nota grupal, y el trabajo lo van a enviar a tareas que ya está ahí en la plataforma Team. Respecto a la práctica, ya estamos haciendo la práctica presencial. Algunos chicos habrán ido hoy día. Estos días va a haber de repente algún problemita, pero vamos a tratar de solucionar. Le comenté a su delegada que tengo muchos docentes menos que otros años. Han cesado varios colegas. Somos 12 a 13 nada más, y normalmente eran 5 por cada sede, ahora tengo 4 en varias sedes. Y encima ustedes son más alumnos, y ahí tenemos problemas, ¿no? Pero igual vamos a tratar de cubrir. El doctor Pasoldán nos ha dicho que se va a contratar más docentes para tratar de cubrir a todos ustedes, ¿no? Por el momento estamos tratando de salir del apuro. Y la parte de la práctica también ustedes van a tener nota, ¿no? Por su asistencia, su permanencia y sus actividades, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a pasar un ratito. El curso se aprueba, como en todos los cursos, con 11. 10.5 es a favor del alumno, ya lo saben, es en todos los cursos, no hay mucho que decir ahí. Nosotros tomamos, chicos, 4 exámenes teóricos, ¿ya? 4 exámenes. Cada examen teórico, acabada cada unidad, consta de 40 preguntas cada examen. En esta oportunidad ya pues los exámenes van a ser presenciales, los vamos a tomar allá en la facultad. No va a ser virtual como ha sido hasta ahora. Sí o sí va a ser presencial, ya coordinaré con la delegada para los parciales, ¿sí? Como les repito, son 40 preguntas de opción múltiple, así como se toman los exámenes del ENAM, del recientado, es igualito. Yo no busco la sin razón, no tomo para rellenar, no tomo para correlacionar, eso no me gusta, porque así no se toman los exámenes, ¿no? Los exámenes actuales recomendamos una pregunta y 5 o 6 opciones múltiples de opciones y una sola respuesta, ¿no? Eso es como tomo los exámenes, como les digo, tal cual se toman los exámenes de NAN y residentado, para que ustedes también se acostumbren a ese sistema. Así lo he estado haciendo estos años y así debería ser, ¿no? No buscarle la sin razón o escribir, eso es un poco complicado. Ya mis docentes felizmente han entendido eso y estamos tomando ese modo, ¿no? Para mí todavía me ponía una pregunta y desarrolla tal tema. Era más difícil, ¿no? Tenías que escribir las respuestas y a ver si uno si te entendía en la letra y otro si le parecía lo que has escrito, ¿no? Y así nos tomaban todavía, eso ya no. Todo es de opción múltiple y una sola respuesta, ¿no? Como ven acá, la teoría tiene un valor del 60%, ¿está bien? Y la práctica de un 40%, ¿está bien? Y se sacará al final un promedio de estas dos y esa va a ser tu nota final. ¿Estamos? La práctica saldrá de tu práctica calificada, que va a ser a los hospitales, la práctica virtual, que son las exposiciones, los casos clínicos que ustedes van a presentar, y los seminarios. De esos 3 sale su nota práctica, ¿ya? La nota práctica. Entonces, ojo, eso a tener en cuenta. Bueno, acá dice 50 minutos el examen, en realidad es mucho menos, son 40 preguntas nada más. Bueno, acá estos son los considerandos que ponen en la universidad, ¿no? La nota probatoria 11. Saben que para que el alumno apruebe, por lo menos tiene que tener dos parciales aprobados, pues, ¿no? Si tiene 3 parciales desaprobados, va a tener que ir a aplazado, ¿no? Porque ni siquiera sustitutorio, porque el sustitutorio se programa solo si el alumno aprobó el 50% de los exámenes parciales. De 4 tienes que haber aprobado 2. He tenido alumnos, miren, virtual, que a veces trafean, desaprobados porque me desaprobaron 3 exámenes, ¿no? Así que, ojo, pónganse a estudiar, si no van a ir de frente a aplazado, ¿no? ¿Ya? Y sustitutorios para sustituir la nota más baja que tengan, ¿no? Sí, también se toma sustitutorio o por algún problema no pueden dar un examen. Tuve el año pasado una alumna que por salud no pudo dar su examen y dio sustitutorio y me sacó muy buena nota, ¿no? Pero hay esa opción al final, ¿no? Eso ya lo conocen ustedes, creo que se maneja en todos los cursos lo mismo, así que ya.
¿no? Y también tenemos ítems para calificarlos a ustedes, ¿no? Muy bien. Hasta ahí, si tuvieran alguna duda, pregunta, háganla saber, por favor. ¿Alguna pregunta, duda que tengan del curso, que quieran saber? Doctor, buenas tardes. Te escucho. Disculpe, una consulta. Usted dijo que el examen consiste en 40 preguntas y el tiempo es 40 minutos. Más o menos, hasta menos. En la virtualidad lo hemos hecho en 35 minutos, sí. Suficiente. Y acaban hasta antes, ¿no? Son preguntas de una sola respuesta, no vas a escribir nada, es marcar nada más, ¿no? A lo mucho será 40 minutos, y eso es. 25 minutos aproximadamente, dice usted, ¿no? Sí. Pero no cree que es muy corto el tiempo, porque ahora es presencial, eso usted lo hacía en el virtual, ¿cierto? No creo, porque es las mismas preguntas que he tomado siempre en 3 años, y con 35 minutos, 10 ya habían acabado el minuto 30, las 40 preguntas. La mayoría ya había acabado, o sea, no, ya lo he medido los tiempos. Es más, cuando dábamos el examen de residentado eran 200 preguntas en 3 horas. 200 preguntas en 3 horas. 3 horas son 180 minutos para 200 preguntas. Saca pluma, ¿no? O sea, no es... Ya eso del tiempo ya está, ya... No me va a pedir una hora para 40 preguntas, no, ya eso está de más, es por gusto. Desde ahora les voy diciendo. Claro, claro, está bien. Porque 3 años que estoy tomando, es mucho tiempo. Acaban antes todavía. ¿Alguna otra duda? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Nelia, ¿no? Sí, doctor. Dime. Para aclarar solamente un punto. Las teorías y los seminarios van a ser de lunes a viernes a partir de las 12, y la parte práctica y lo que respecta a los casos clínicos van a ser en el horario de 8 a 11 aproximadamente, ¿verdad? 8 a 11, sí. Okay. Por ejemplo, en mi grupo, en algunos hospitales las actividades empiezan a las 7. Entonces, si el docente te requiere de repente, eso ya se ponen de acuerdo con el docente en cada sede, pues, ¿no? Sedes, en la mayoría de sedes empiezan a las 8 van. Si te dicen a las 7 y acaban un poco antes, es así, ¿no? Depende de la sede, ¿no? Pero es en teoría de 8 a 11, y queremos darle de 11 a 12 un tiempo para que ustedes puedan llegar a sus casas o a un lugar más adecuado para recibir la clase teórica, ¿no? Porque te has dado cuenta, hoy día iba llamando y muchos de tus compañeros estaban ahí con el celular en mano escuchando lo que estamos hablando ahorita, entonces no es lo más adecuado, ¿no? Hay muchas cosas que no vas a entender y no está bien, pues, ¿no? Entonces por eso estamos cambiando a las 12, ¿no? Creo que es lo más adecuado. Gracias, doctor. Ahora, la práctica también depende. Hay algunos colegas que van a los hospitales todos los días, ¿sí? Y hay unos que no vamos todos los días, ¿no? Por ejemplo, yo anoche salí de guardia y de ahí yo tengo descanso, ¿no? Y vamos en este caso, a los grupos que manejamos, de repente, en el caso mío, van a ir a mis guardias, vamos a citarle cuando toque los turnos, sin que se pierdan las horas, obviamente, que tienen que tener la práctica, pero van a ir a los turnos que ya nosotros tenemos, ¿no? Muchos colegas hacen eso también, van a sus guardias para poder estar con ellos, ¿no? Eso ya se maneja con el docente que hace en la práctica, ¿no? Pero se tiene que cumplir las horas, ¿ya? Y respecto al seminario, como te dije, los colegas saben que debería ser presencial, pero algunos dijeron, pero lo dejamos virtual, entonces ya lo voy a dejar a criterio de cada uno. El que desee hacerlo presencial, lo va a hacer presencial, entonces la delegada va a tener que coordinar allá para un aula, y a la hora determinada vayan todos ustedes ese día del seminario
a hacer el seminario allá, ¿no? Es lo único, son 12 seminarios. Como les digo, algunos colegas prefieren seguir virtual, lo he dejado a elección de cada uno, ¿no? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más, chicos, chicas? Tengo 32 nada más se han salido 2. Ya. Bueno, ustedes saben que el sistema de TIC nos da la asistencia real, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda más? Nada, para empezar la clase. Parece que no hay más dudas, doctor. Ya, entonces empezaremos. Lo otro, chicos, y bueno, está de más decirlo, la asistencia es importante. No creo que nadie tenga más del 30% de inasistencias. No lo he visto hasta ahora, pero igual, incidir en que es importante la asistencia, ¿no? De todos modos, el estar en la clase, hay temas que a veces incidimos, todos los docentes inciden y de eso se pregunta. Y si no han estado, pues se van a perder esa parte y quizá no les vaya bien en las evaluaciones. Y también cuando uno hace la clase, pues lo toma de cierto modo para que ustedes aprendan de la mejor manera, ¿no? Bueno, empezaremos. Hoy día me toca la clase de embriología y genética del aparato genital femenino. En todo curso, siempre les digo a mis residentes, ¿no? Cuando llegan el primer día a la residencia de ginecología y en mi hospital, lo primero que les digo, tienen 2 semanas para repasar embriología, anatomía, fisiología de los genitales, porque ahí es la base de todo, ¿no? Y además la propedéutica que ustedes ya van a aprender, ¿no? Cosas básicas parecen, pero si sabes eso y dominas, es más fácil tu residencia, ¿no? Lo mismo será para las otras especialidades, supongo, ¿no? Entonces, se van a dar cuenta que muchas patologías tienen que ver o tienen un factor embriológico, ¿no? La gran mayoría, la gran mayoría. Anatomía, fisiología también hay que conocer porque de ahí derivan todas las patologías, pues, ¿no? Entonces la idea de eso, de estas clases iniciales es eso, ¿no? Que volvamos a recordar, yo sé que ustedes han llevado la embriología, han llevado anatomía, y vamos a volver a recordar algunas cosas que ustedes ya probablemente conozcan, y es base de la ginecobstetricia, ¿ya? Entonces esto que vamos a ver hoy día es la base, son bases de la ginecobstetricia, porque si recordamos estas cosas, más fácil entender lo que viene más adelante. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla completa? Sí, doctor, se ve en presentación. Se ve en presentación, gracias. Muy bien, empezamos, ¿no? El aparato órgano reproductor femenino. Hoy día trataremos de aprender esto, identificar los factores de la determinación sexual, reconocer el proceso de fecundación también y fases de la implantación, ¿no? Siempre presento esta diapositiva, no es mía, ¿no? Como ven ahí dice el doctor Palma Guevara, Roberto. Él ha sido un profesor mío, y como digo, yo soy de la Villa Real, y nos enseñaba esta primera clase, y el doctor daba esos años clases también allá en Pucallpa, y en uno de esos viajes él fallece, ¿no? Tuvo un accidente y falleció. Y él lo recordamos mucho, un excelente docente, el doctor Roberto Palma, y esta era su clase, y esta era la primera diapositiva que nos presentaba, ¿no? Siempre lo traigo a colación. Muy bien, cuando hablamos de sexualidad, siempre escuchamos estos términos, ¿no? Identidad de género, expresión de género, sexo biológico, la atracción. Ustedes ya creo que saben diferenciar eso muy bien, ¿no?
La identidad de género es cómo se siente cada uno respecto a sí mismo, ¿no? Mujer, varón o por ahí intermedio. Expresión de género, cómo expresan ellos su género, ¿no? Los roles que toman, femenina, masculina, andrógina. La atracción. ¿Qué pasó? La atracción, ¿no? ¿Quién le atrae? Son heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lo que quieran, ¿no? Las siglas que les dé la gana. Eso es atracción. Lo que vamos a ver en medicina ahora, hoy día, es solamente el sexo biológico. ¿Sí? Sexo biológico. Hembra y macho o intersexos, que existe, por supuesto, ¿no? Hembra, macho e intersexos. Solamente vamos a ver eso. Lo demás, por ahora, no nos interesa. Y el sexo biológico está determinado por todo esto, miren. Hay sexo genético, cromosómico, cromatínico, cariotípico, gonadal, conductual, de genitales externos y de caracteres sexuales secundarios. Miren todo lo que va a determinar el sexo biológico, ¿no? Vamos a ir tocando uno por uno para ir recordando, ¿no? Entonces, ojo, repito, todo determina mi sexo biológico. Empieza por los cromosomas, ustedes recordarán, eso lo sabemos de memoria, para que sea chica, cromosomas XX, para que sea chico, XY, ¿no? Y en los varones hay un gen, el gen SRY, ya vamos a conocerlo más adelante, que va a ser el que va a determinar el sexo, ¿no? El masculino, ¿ya? Además, recordemos que los cromosomas, ¿no? Pertenecen a cierto grupo, porque hay grupos, ¿no? De cromosomas, y en este caso el cromosoma Y pertenece al grupo G, y el cromosoma X, perdón, al grupo C, a este grupo que está en rosado, y el de varones, el Y, en este que está en azul, ¿no? En esta circunferencia azul. Y como vemos, ¿sí? El cromosoma femenino, o el que da XX o la X, es un poquito más grande que el masculino, el que determinaría el sexo masculino, es más pequeño, ¿no? Eso lo sabemos también de memoria. Y veamos el cromosoma Y. Como todo cromosoma, ¿sí? Tiene dos partes, ¿no? Una parte más grande y otra más pequeña, y en la más pequeña está el famoso gen SRY, determinante del sexo masculino. Ya es una proteína, es un gen SRY que va a determinar el sexo masculino, determinante testicular. ¿Estamos? Entonces eso tienen que recordar, ¿ya? En los cromosomas. Y este cromosoma, este gen SRY es clave del dimorfismo, es clave para el dimorfismo, perdón, sexual en el brazo corto, ¿no? Muy bien, pasamos. Cuando hablamos de sexo genético, ¿sí? Son genes con siglas un poco difíciles de recordar, quizás, pero vamos a ir hablando de esto, ¿no? Primero, antes de ser, de determinar si vamos a ser hombre o mujer, todos hemos tenido una gónada indiferenciada, una cresta genital, que ahora vamos a recordar más adelante, y es una gónada indiferenciada. Para que se diferencie, necesitamos de genes. Decía, para que se diferencie en varón, el gen más importante es el SRY, y para la dama, estos dos, WNT4 y DAX1. Van a diferenciar la gónada en ovario, y a su vez, por otra vía, por unos conductos que ya vamos a recordar más adelante, se formarán los conductos de Müller, y estos, como ustedes saben, van a formar los genitales internos. Además, por otra vía, por vías hormonales, se formarán los externos, ¿no? Y no se formarán los conductos de Wolff, que es básicamente para el sexo masculino, ¿no? Entonces, miren, los genes acá son muy importantes para la diferenciación gonadal, ¿ya? Gonadal. Acá es en otro cuadro, lo mismo. Acá vemos, a mí me interesa el sexo femenino en esta clase, ¿sí? Para la diferenciación del ovario necesito otra vez de estos dos genes, el DAX1 y el WNT4. Miren, van a actuar en ese futuro ovario del fetito de hembra,
en las células de la teca y la granulosa formando estrógenos. Ojo, estamos hablando de un feto, ¿eh? Y esos estrógenos influenciarán en el desarrollo del conducto de Müller para la formación de los genitales en la mujer, y genitales internos, ¿no? Y además, esas hormonas ayudarán a la diferenciación de los genitales externos también. Entonces, miren la importancia de la función ovárica en el feto, además de la producción hormonal que hay placentaria, pero esto, mira, influye bastante, ¿no? Para la determinación de los genitales, ¿ya? Entonces intervienen muchas hormonas. ¿A qué se refiere el sexo gonadal? Es simplemente la presencia de las gónadas, ¿no? Las damas tienen el ovario y los varones tenemos los testículos. A eso se refiere el sexo gonadal. Sexo hormonal, van a tener una clase respecto a esto, a cómo es hormonalmente los cambios en una dama. Ustedes ya saben, han repasado muchas veces. Recuerden que son ejes, ¿no? Se dice que es corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario es la vía que tienen las damas para la formación de las hormonas, ¿no? Y el sexo fenotípico son las características externas que nos diferencian de macho con la hembra, ¿sí? Del macho con la hembra. Y esto se va a dar por ya todos los cambios que hemos estado hablando, ¿no? Tiene que haber primero la diferenciación genética, gonadal, somatínica. El fenotipo al final es la manifestación de todos estos cambios, estas características cromosómicas, gonadales, genéticas que hemos estado conversando, que se van a manifestar en genitales internos y externos diferentes, en caracteres sexuales secundarios que nos diferencian entre nosotros, y eso nos da la morfología fenotípica de varón o de mujer, o hembra y macho, como quieran decir, ¿no? Y además se habla de la diferenciación sexual y del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estos caracteres es llamado el sexo fenotípico, que nos da la diferencia externa, si se quiere, entre varones y mujeres. Muy bien. ¿Y cómo se llega a todo esto? A través de la fecundación, ¿no? Existen dos células que tienen que unirse, compartir núcleos o pronúcleos, o lo llamamos de ese modo, para que haya la formación de un nuevo ser, ¿no? Eso se llama la fecundación, que vamos a revisar ahora. Y las dos células que participan en esto son harto conocidas por nosotros, es el espermatozoide y el óvulo. Recuerden que el espermatozoide es una célula pequeña, muy pequeña, que sufre cambios para adecuarse a todo lo que va a pasar, lo que viene, ¿no? Adquiere una cola, adquiere esta parte media porque necesita movilizarse. Lo dejan en el canal vaginal y de ahí tiene que movilizarse hasta llegar a la trompa, que es donde esperaría el óvulo, ¿sí? Entonces necesita de todos estos cambios, porque esto antes era una celulita parecida a la otra, solo más chiquita, pero necesita de todos estos cambios que ya se dieron para que pueda progresar, ¿no? Entonces tiene, miren, en la cabeza tiene un núcleo reducido, comprimido, ¿sí? Con información genética, y además tiene el capuchón de un acrosoma, ¿no? Hay muchas enzimas que ya vamos a ver, que acá tengo algunas, les he puesto algunas, hialuronidasa, neuraminidasa, fosfatasa ácida, acrosina, que van a ir degradando todas las capas que tiene el ovocito, miren. El ovocito tiene varias capas. Tiene su membrana, la zona pelúcida, la corona radiada, que son protectoras. Y este capuchón va a liberar ciertas sustancias, ciertas enzimas que van a ir degradando estas células y estas capas para poder ingresar este núcleo comprimido hacia el citoplasma de este ovocito, que está con su pronúcleo también ahí. Y haya la unión de estos pronúcleos, ¿no? Entonces, ahí recordemos cómo es el espermatozoide. El óvulo, recuerden, que es la célula más grande del ser humano. Repito, es la célula más grande en volumen del ser humano. La célula más larga son las neuronas, pero la más grande en volumen es el óvulo. Eso es, hasta preguntan en exámenes, ¿ya? Entonces, recuerden. Y el óvulo es una célula que tiene capas. Este ha sido liberado de un folículo con unas cubiertas protectoras, que son estas capas, ¿no? Que están acá bien claras, ¿ya?
Listo, entonces eso a recordar. Esta célula, ahora me centro en el óvulo, ¿sí? El óvulo, para ser óvulo, ha tenido que pasar por divisiones. Ustedes recordarán, hay divisiones mitóticas y hay división meiótica para que se divida la carga nuclear, ¿no? En mitad. Entonces, el óvulo, el futuro óvulo, en este caso el ogonio, va a pasar por meiosis 1 y meiosis 2 para maduración. ¿Está bien? Y recuerden, empieza la división celular cuando todavía las chicas son fetos. ¿Sí? Se habla que entre las 16, 18, 20 semanas y empieza su división meiótica. Ojo, en ese tu ovario ya empezó tu división meiótica. ¿Estamos? Empieza la división meiótica ahí cuando todavía son fetos entre las 18 y 20 semanas y se queda en profase 1. ¿Estamos? Se queda en profase 1 en la subfase de diploteno. Y ahí se queda. Todos los ovocitos solo maduran hasta meiosis 1, profase 1, diploteno. Ojo con eso. Y ahí se queda. Nacen las chicas, llegan a la pubertad y en la pubertad, por la producción hormonal que todas tienen, vuelve a completar su división meiótica. Completa su primera división meiótica, ¿no? Hace metafase, anafase, telofase, se libera un segundo ovocito, ¿no? Un cuerpo polar, y este que queda entra a meiosis 2. Sigue la meiosis 2, hace profase, y en metafase 2 se queda. Ojo, estamos hablando de una jovencita que ya es puber o ya está adolescente. Completa esta división, pero se queda en metafase 2. De meiosis 2 estamos hablando. ¿Estamos? Y ahí se queda. No avanza más. Solamente los ovocitos que son fecundados o fertilizados, como quieran decirle, completarán su división meiótica. Anafase y telofase. Los demás morirán en metafase 2. Repito, a las 18 semanas se quedan en profase 1, en diploteno, y en pubertad completan su división hasta metafase 2. Y se quedan ahí. Si no hay fecundación, no completarán nunca la división. O sea, si tienes 3 hijos, solo 3 ovocitos completarán la división meiosis 2. Los demás, los millones de millones, morirán en metafase 2. Eso tienen que tenerlo bien claro, por favor. ¿Ya? Entonces, eso es respecto a los ovocitos, ¿no? Hay ovocitos primario y ovocito secundario, que es lo que ustedes ovulan, que no tiene nada que ver con los folículos, no se vayan a confundir. No es lo mismo un folículo primordial, primario, secundario y terciario y el de Graf. No es lo mismo. Ya folículo es lo que rodea al ovocito. Miren, un folículo terciario tiene un ovocito secundario. Ojo, no se vayan a confundir. El ovocito secundario estamos hablando que es en meiosis 2. ¿Estamos? Mucho cuidado con eso. Y un dato adicional, cuando están fetos, se habla que las chicas de fetos tienen más o menos 6 millones de ovocitos. Al nacer se va reduciendo a 2 a 4 millones y a la pubertad solo llegan aproximadamente 400.000 ovocitos. ¿Y cuántos van a ovularse, van a ser ovulados? 400 en promedio en toda tu vida sexual reproductiva. 400 en promedio en toda tu vida sexual reproductiva. Y de esos 400, si no tienes ni un hijo, ni uno va a completar su división. Y si tienes 2 o 3 hijos, como le dije, completarán su división, ¿no? Entonces eso tener en cuenta, ¿ya? Acá estamos viendo una foto. Esta es una foto de una laparoscopía en la que vemos una ovulación, miren. ¿Sí? El folículo rompe en cualquier zona al ovario. Forma un estigma y libera el ovocito. Miren qué bonito está liberando acá el ovocito. Con las capas que vamos a recordar ahorita, ¿no? Entonces esta es una ovulación. Entonces, doctor, ¿y por qué partecita sale ese folículo? Por cualquier parte, donde estaba. Si estaba más adelante, romperá acá el ovario, más atrás. Entonces,
Cada vez que ustedes ovulan, chicas, su ovario está siendo roto, para que entendamos fácil y lo enseñemos de ese modo, en algún lado de tu ovario. Ha habido casos en que justo de repente ese folículo está cerca al hilio del ovario, donde entran los vasitos, y rompe un vasito, ovulan y aparecen a las horas en emergencia con un dolor peritoneal. Le evaluamos, líquido libre en Douglas. Entramos a operar, un folículo que había roto un vasito, están sangrando y gotita, 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 gotita. Cauterizamos y se acabó la operación. He tenido casos de eso, ¿no? Que tienen tan mala suerte que ovulan cerca al hilio y rompen un vasito y hacen un hemoperitoneo. Entonces, ojalá que no les pase, pero puede pasar, ¿no? Entonces, rompen cualquier sitio el ovario, para que ustedes lo entiendan, ¿no? ¿Y qué se libera? El ovocito, que hemos estado recordando hace un rato cómo se forma, con sus capas. Miren, acá cuando era folículo, acá abajo, chicas, chicos, vean el folículo con todas las capas. ¿Qué capas tiene? Primero vemos el ovocito al medio, que les rodea la zona pelúcida. Claro, tiene su membrana, eso ya está por más decir. Tiene su zona pelúcida alrededor. Luego, la corona radiada, que es un grupo de células. Y el cúmulo zoóforos, que estas celulitas que están ahí en esta zona. Luego viene el antro folicular, este líquido que es una característica de los folículos. Y luego las células de la teca y la granulosa, ¿no? Hay teca, la célula de la granulosa que es más cerca, y las más externas, las células de la teca externa e interna que forman hormonas. Todas estas células de alrededor, ninguna la acompaña. Van a quedarse en tu ovario y solo se va a liberar lo que estoy rodeando acá, chicos. Solo se libera con el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada y un poco de tu cúmulo zoóforos. En cada ovulación solo se liberan estos. Todo lo demás, tu capa granulosa, tu teca interna y tu teca externa, se quedan en el ovario y formarán el cuerpo lúteo por un influjo hormonal y formarán progesterona y se queda esta capa, ¿no? Todas estas capas con este antro. Lo demás será liberado. Entonces tiene que romper por algún sitio para ser eliminado. Y mientras estás ovulando, si tuviste relaciones cercanas a ese día, van a empezar a migrar estos espermatozoides. Se habla que pueden ser depositados, miren, hasta 500 millones por eyaculación. Y estos espermatozoides, ¿dónde van a quedar? En vagina. En vagina hay bacterias, hay acidez. Tienen que avanzar por cervix, en la que hay un moco especial, hay criptas, es bien tortuoso ese trayecto de 3 centímetros y medio de cuellito. Llegan al endometrio, tienen que sortear todo el endometrio, que tiene unas glándulas más grandes, más tortuosas inclusive. Todo eso se llama capacitación espermática. El que sorteen la vagina, el cuello, el endometrio y lleguen hacia la trompa. Se dice que ese ovocito que fue liberado a través de su zona pelúcida, que tiene 3 capas también, libera una enzima llamada la ZP2, que en teoría haría que estos espermatozoides se dirijan a esa zona. Miren lo que libera, es una sustancia que hace que los espermatozoides se vayan a esa trompa y no a la otra. Y más o menos se calcula que solamente llegan entre 100 a 200 capacitados, nada más, los demás se mueren en el camino. Mire, de millones que eliminamos, solo llegan unos pocos. Y miren la diferencia de tamaños, estos son fotos reales, ojo, de espermatozoides con un ovocito, ¿no? Es gigantesco el ovocito a comparación de los espermatozoides. Y solo uno logrará ingresar hacia el ovocito, ¿no? Y para ingresar, acá empezamos a recordar las fases de la fecundación, pues, ¿no? Las fases de la fecundación. Que empieza, ¿qué le rodeaba? La corona radiada, ¿no? Que son estas celulitas que vemos acá. Son células que rodeaban a la zona pelúcida, que es la capa que está más atrás, y que rodea la zona pelúcida, la membrana citoplasmática, porque es una célula. Entonces, la corona radiada son estas células, miren. Y esta capa, la corona radiada, son células que van a ser destruidas por el capuchón de la cabeza del espermatozoide, que tiene su acrosoma. Va a liberar, ¿no?, la hialuronidasa.
Y esa hialuronidasa va a separar estas células. Miren acá en el gráfico se ve eso, ¿no? Acá han roto ya las células y les da un espacio. ¿Quién es la responsable de eso? La hialuronidasa. Luego de eso, ¿qué va a tener? La zona pelúcida. Esta capa que tiene 3 subcapas a la vez, ¿no? Entonces la zona pelúcida, este acrosoma igual, tiene que liberar otra sustancia que se llama la acrosina para tratar de romper esta zona pelúcida, ¿sí? Y penetrar esta zona pelúcida. Esa se llama la reacción acrosómica. Libera acrosina, otra enzima que tiene ese acrosoma del espermatozoide. Luego de eso, ¿no? Ya rompí la primera capa, la segunda capa la estoy rompiendo. Entonces, se fusionarán. Todo esto es, acá está el contacto, ¿no? La reacción acrosómica, lo que les acabo de decir en el gráfico de abajo, ¿no? Suelta un proceso acrosómico para que se unan las membranas. Recuerden que el espermatozoide es una célula diferenciada, pero es una célula que tiene su membrana también. Entonces esa membrana se va a unir con la membrana del ovocito, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese momento, en la fusión de membranas, miren acá, dentro del ovocito, ¿sí? Detrás, si se quiere, de la membrana, hay unos gránulos, estos granitos que vemos acá de color más o menos rojo. Estos granitos, ¿no? Tienen enzimas. Y cuando ingresa, ¿no? Después de la reacción que hay de la zona pelúcida con esta unión de las dos membranas, ingresa el pronúcleo, estos gránulos se empiezan a romper, ¿no? Y forman una especie de membrana de enzimas que no permitirían el ingreso de ningún otro espermatozoide. ¿Ya? Eso se llama la reacción de zona. Se va a liberar estos gránulos corticales, liberando enzimas que evitarían que haya poliespermia, que significaría que otro espermatozoide más libere su pronúcleo hacia adentro. Entonces, solo uno y se cierra, si se quiere, formándose esta reacción de zona por los gránulos corticales que tienen unas enzimas que matarían a los espermatozoides, ¿no? Y ya penetra esa membrana el pronúcleo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar en este caso. Y una vez que ingresa el pronúcleo, ¿sí? Ahí está el pronúcleo femenino, que cuando se da esto, empieza a completar su división, ¿no? Recuerdan que se quedó en metafase 2, completa su división meiótica, y los dos pronúcleos están ahí, ¿no? Cuando se completa la formación de los pronúcleos y se unen los pronúcleos, se llama singamia. Hay unión de pronúcleos, se llama singamia. Y ya cuando esos cromosomas que tienen los pronúcleos se alinean en el plano ecuatorial, como estamos viendo en el gráfico de abajo, se llama este proceso la anfimixis. Entonces no es lo mismo, ojo, sí, doctor, son parte de la fecundación, pero son nombres propios. Ojo, la singamia es la formación y la unión de los pronúcleos, como vemos en el gráfico, y la anfimixis es cuando los cromosomas que ya están juntos, en este caso paternos y maternos, se alinean en el plano ecuatorial. Ojo, no se confundan, por favor, porque eso es importante saber. Muy bien, una vez que se da esta fecundación, unión de pronúcleos y empieza una nueva, porque acá recuerden, esta célula ya va a empezar una división mitótica, no meiótica ya, ¿no? Meiosis es para formación de gametos nada más. Mitótica. Empieza el desarrollo, ¿no? Primero el periodo ovular, que dura las 2 primeras semanas, el periodo embrionario, recuerden, hasta la 8ª semana, y el fetal de la 8ª en adelante hasta que naces, ¿no? Nos llamamos fetos. Entonces pasamos por 3 etapas de desarrollo. Y en esas etapas de desarrollo hablamos del embrión, que es menos de 8 semanas, ¿no? Y ahí se da lo que conocemos como segmentación, que son los primeros días, pero estamos hablando de un desarrollo ovular, básicamente. Ahora vamos a entender por qué se llama así. Se van segmentando, se van dividiendo en pequeñas celulitas y formando una cavidad. Luego viene la gastrulación, en la que se van a formar las 3 capas embrionarias que todos conocemos para la formación de todos los órganos. Y por último, de esas 3 capas embrionarias,
se formarán todos los órganos y tejidos que tenemos nosotros, ¿no? De los órganos y tejidos que tenemos. Esa es la organogénesis. Y todo es, ojo, en la etapa embrionaria. En la etapa embrionaria. 8 primeras semanas. Miren todo lo que se da en esta etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa? Esa célula fecundada, miren, empieza su primera división. Vean el gráfico, ¿no? Forma 2 células adentro. Listo, estas 2 células se vuelven a dividir en 2, pero más chiquitas. No es que sean células del mismo tamaño, no. Estas 4 se dividen en 2 más chiquitas cada vez, la mitad de esto, y la mitad de eso, y la mitad de eso. ¿Cómo es eso, doctor? La célula sigue, la membrana sigue siendo una, lo que le cubre. Una sola, un tamaño. Adentro se van dando divisiones geométricas. Se habla así porque son cada vez más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. ¿Entienden? Entonces, cuando estamos en esta división, ¿no? Las celulitas se llaman blastómeras, ¿no? Varias blastómeras de 16 a 30, porque había 16. Las 16 se dividen en 2 cada una, va a haber 32. Ahí ya, de 16 en adelante, ya le llamamos mórula. ¿Por qué? Porque tiene la forma, ¿no? Miren acá, como granulitos. Son celulitas cada vez más chiquitas. Entonces se le llama por eso mórula, de 16, 32, 64. ¿Ya? Acá vemos en otro gráfico, otra vez, estadio de 2 células, luego 4 células, más chiquitas cada vez. Acá ya son más células, más pequeñas cada vez. Entonces la división es geométrica. Acá se llama mórula. Y ojo, como mórula, el tercer día después de la fecundación, ingresa a la cavidad uterina. Es decir, se fecunda, empieza su división y viaja 3 días por la trompa y en 3 días recién ingresa al útero. Y estando en el útero, va a necesitar de 3 días más para recién implantarse. Por eso que se implanta entre el 6º a 7º día, normalmente el 6º día. Entonces eso tienen que recordar, chicos. Como mórula, ingresa al útero. Y como blastocisto, ahora vamos a ver cómo es eso, se va a implantar. Entonces ahorita estamos en mórula. 3 días de división, está viajando por la trompa y así va a entrar al útero. Luego de eso, de su estadio de mórula, cuando ya entra al útero, 4º, 5º día, dentro de ese grupo de células que parecía una morita, va a empezar a formarse un espacio dentro, un líquido. Acá hay microfotografías que vemos acá, y empieza a formarse un líquido que va a desplazar las células a las paredes, a los costados. ¿Sí? ¿Siguen dividiéndose las celulitas? Claro, se siguen dividiendo. Eran 16, 32, luego serán 64, luego serán 100, ¿cuánto? ¿Cuánto sale? 128 y una división más. ¿Me entienden? Es por 2, por 2, por 2. Pero ya, cuando ya deja de ser mórula y aparece este espacio de líquido al medio, que se llama el blastocele, ¿sí? Ya esta célula se va a llamar blastocisto. ¿Qué, doctor? ¿Sigue siendo así? Es una sola capa y adentro tiene cerca de 200 celulitas adentro. Pero las celulitas de adentro, miren, ya se acomodaron algunas alrededor de la capa, como una cápsula, y muchas se formaron en un macizo celular. O sea, ahí se juntaron la mayoría de células. Entonces acá ya hay una diferenciación de células. Algunas se van a la periferia, van a diferenciarse en un cierto tipo de célula, ¿sí? Y otras se van a un macizo celular, que formará el futuro embrión. Lo que está afuera formará los tejidos que más adelante vamos a conocer como el trofoblasto, ¿sí? Pero acá miren, este rosado es un macizo celular que va a formar el futuro embrión. Y en este interín de los primeros días, 6º día, 5º día, en este estadio de célula es que se va a implantar. Miren, acá vemos en esta foto de arriba, en este gráfico, acá está el endometrio. Así como blastocisto, de más o menos 200 células, es que se implanta con su macizo celular, el 6º día, y esta capa que lo cubre, ¿no? Entonces, ojo, recuerden,
y más o menos el sexto a séptimo día ya se está diferenciando la primera capita embrionaria, que sería el endodermo. Entonces, así como blastocisto se va a implantar. Y este blastocisto tiene un nombre propio que es la célula de Herting, ¿no? Como célula de Herting, de más o menos 200 células, un poquito más, se va a implantar luego de 3 días que ingresó al útero. Entonces, repito, 3 días viaja como mórula, ingresa al útero y en 3 días más, hasta que se forme el blastocisto que estamos conociendo ahorita o recordando, es que se implanta. Y este blastocisto tiene un nombre propio que es la célula de Herting. Y listo, ya se pega a esta membrana, ¿no? Y la implantación pasa por etapas también. ¿Quién le estaba protegiendo? Ah, ya, doctor, la zona pelúcida, que era una capita. Muy bien. Entonces se liberará la zona pelúcida. La botará, la liberará. Eso se llama eclosión, la libera. Y luego solo se queda la membrana celular. Y esa membrana celular que ya tiene una capa de células alrededor, ¿no? Va a diferenciarse. Recuerdan que tenía una capa que la cubre y un macizo celular. No se sabe cómo. Ese macizo celular siempre se va a orientar hacia donde está el endometrio. Siempre se va a orientar. Puede estar arriba, pero en un momento determinado se orienta para el endometrio. Siempre. El macizo celular va a estar pegado al endometrio. Y el resto, y las células que la cubrían, les decía que va a ser el futuro trofoblasto. Acá le llaman trofoectodermo. El futuro trofoblasto es el que va a pegarse a través de unos pinópodos y otras moléculas de adhesión que vamos a ver más adelante para poder ingresar. Entonces, miren, la implantación pasa por aposición primero, se adhiere luego y luego invade el endometrio, ¿no? Rompe esa capa celular que tiene todo el endometrio, ¿no? Y le invade. Y ahí está en resumen lo que acabamos de ver, ¿no? Como blastocisto va a pegarse más o menos el sexto día, ¿no? Lo que cubre formará la futura placenta y el macizo celular, el futuro embrión. Y una vez que ingresa toda esta célula, ¿no? Termina la implantación, ¿no? Más o menos el día 12, cuando se vuelve a cubrir otra vez, porque va a romper ese endometrio y luego se vuelve a cubrir, ahí termina la implantación, ¿no? Y esta es una foto, son fotos de un procedimiento que llamamos el ICSI, inyección intracitoplasmática. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La primera foto de arriba, esta de acá, es un ovocito. Y este dorado es una especie de suctor que está fijando el ovocito. Y al ovocito le está ingresando una aguja, si ven, es una microaguja. Y dentro de la aguja está la cabeza del espermatozoide. Entonces, así se hace el ICSI en los tratamientos de fertilidad, ¿no? Se hinca con una aguja y se ingresa la cabeza del espermatozoide hacia el citoplasma. Y adentro ya los dos pronúcleos se unirán y empieza la división, miren. Y acá vemos en microfotografías cómo empiezan las divisiones, ¿no? Acá son dos células, obviamente. Entonces, ahí, miren, se hacen cada vez más chiquitas las celulitas. Le aparece el espacio, ¿no? Y acá está el blastocisto, ¿no? Acá vemos el blastocisto y así es como se implanta. El macizo celular, blastocisto, ¿no? Muy bien. Hasta ahí tenemos la implantación, ¿no? Hay términos que hay que recordar, ¿no? La cohabitación es puesta del semen en la dama, la impregnación es la penetración del espermatozoide en el ovocito secundario, la capacitación es lo que acabo de decir hace un rato, es todo lo que pasa el espermatozoide antes de llegar al ovocito, y la conjugación como término general, porque esto es una generalidad, es la unión de los núcleos, pero ustedes ya saben que hay singamia y anfimixis. Ojo con eso, por favor, porque estamos en medicina, no estamos en otra especialidad. Y esto resumiendo también para recordar lo que dije hace un ratito. Luego de producida la fecundación, ¿sí? El huevo cigoto empieza a segmentar y como mórula, ojo acá está, como mórula de más o menos 16 células a 32, ingresa al útero como mórula. Al tercer día. Luego, 3 días más se va a implantar como blastocisto, normalmente, ¿dónde? En el fondo y atrás del útero, fúndica posterior, recuerden eso. La implantación más común
de un embarazo o de ese blastocisto es fúndica posterior, en el fondo y un poquito atrás. Es la más común. No es porque se implanta en las paredes es menos común. Bueno, si se implanta abajo, ustedes que ya es una patología, ¿no? Una placenta previa te puede dar otra cosa. Entonces, la más común es fúndica posterior, no se olvide. El 6º día en promedio, ¿no? Una vez que llega al 6º día y se pega entre 6º y 7º día, adentro, ¿no? Este blastocisto empieza a formar otra cavidad. Tenía una cavidad, ¿recuerdan? ¿Listo? Ahora empieza a formar otra cavidad en ese macizo celular. Ya formó una primera capa. Recuerden que la primera capa ya se formó, ¿sí? El hipoblasto. Y empieza a formarse en ese macizo que quedó otra cavidad, que se llamará cavidad amniótica. Y esa cavidad amniótica dará formación al ectodermo en la segunda semana, empezando la segunda semana. La primera capa que se formó, ¿qué fue? El endodermo, acuérdense. La primera semana, ya pasamos hace un ratito, se formó una primera capita celular, amarillo, acá estaría en amarillo, este amarillo sería el endodermo. En las células que quedaron, se formó un espacio, que es la cavidad amniótica, y esta capa que queda, rosada acá pegada al endodermo, estas células amarillas, sería el futuro ectodermo. Entonces ya tendríamos dos capas embrionarias. El endodermo, la primera semana, y el ectodermo se forma de estas células la segunda semana. Entonces la segunda semana ya tenemos el embrión bilaminar, 2 láminas. Endo primero, ectodermo luego. Y ahí vemos la cavidad amniótica. En un corte se vería así, también abajo vemos, miren, la primera cavidad que ya vimos, del saco vitelino, y la cavidad amniótica que sería esta otra. Y las dos capas embrionarias, ¿no? Hipoblasto, epiblasto o endodermo y ectodermo, que son las dos primeras capas. Mientras se está formando esto, miren, el trofoblasto, o sea, las células que cubrían y que se pegaron hacia el endometrio, miren cómo va invadiendo, ¿no? El sincicio trofoblasto, eso lo vamos a ver más adelante, incluso tengo una clase con ustedes de placentación. El sincicio trofoblasto es el que invade el endometrio. Va buscando los vasos para destruirlos y formar lagos que van a nutrir a este futuro ser. Y el citotrofoblasto es parte de las cubiertas que tiene esto, ¿no? Pero miren, en ese interín que estamos hablando de la formación de estas capas embrionarias, también se va dando esa invasión del trofoblasto, que lo vamos a ver más adelante. Esta es una microfotografía de un embrión que se ha implantado y luego penetrará el endometrio, ¿no? Y acá en otras fotos, en otros gráficos, si se quiere, el disco, en este caso el bilaminar, 2 láminas, ¿está bien? Con los 2 sacos que se forman, ¿no? El saco vitelino y el saco amniótico, ¿no? Y ese disco bilaminar va a empezar a formar un surco. Creo que no se ve, acá se ve mejor. Ahí empieza el proceso de gastrulación. Forma un surco, una línea primitiva, un surco como quieran, a través de la cual se va a empezar a formar otras células o ingresar unas células entre las dos capas que ya existían, entre el endodermo y ectodermo. Empezarán a migrar estas células formando el mesodermo, que son las células intermedias. Miren, esto iniciando la tercera semana. A través de este surco primitivo, que al final formará nuestro sistema nervioso central. Ojo, porque esto es la parte cefálica y caudal de todo embrión, pero a partir de este surco primitivo se formará la tercera capa llamada mesodermo, ¿no? Por una migración de células cercanas a este surco, ¿ya? Entonces ahí tendríamos, miren, en esta foto, en este gráfico se ve claramente las dos capas y la nueva capa que se está formando. Y ahí ya completaríamos las 3 capas embrionarias, ¿no? Entonces el día 16, o sea, iniciando la tercera semana, se va a formar la tercera capa embrionaria o mesodermo a través del surco primitivo y completaríamos la formación de las 3 capas. Entonces tendríamos un disco trilaminar de 3 láminas, las que conocemos todos, ¿no? Y saben que ya una vez que están las 3 láminas, son las responsables de formar todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, ¿no? Y a partir de eso ya comienza la morfogénesis,
Una vez formadas estas tres, el surco primitivo, como les decía, es parte de nuestro sistema nervioso, tanto la región caudal como no. Pero esto ya es un tema que yo no voy a tocar porque, como les digo, hasta acá llegamos en embriología, porque ahora nuestra clase es en realidad ver cómo se forman los genitales, pero esto es importante recordar porque de esos tres epitelios, de esos tres discos que se formaron, endodermo, ectodermo y mesodermo, es que se forman todos los órganos, incluidos los genitales, ¿no? Entonces acá están los tres tejidos, los tres grupos celulares embrionarios, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Entonces vamos a recordar muy rápidamente qué forma cada uno y me voy a quedar solo con lo que nos interesa, ¿no? El endodermo, miren, forma básicamente el tubo gastrointestinal, reviste el aparato respiratorio, ¿no? Amígdalas y timo, pero es básicamente gastrointestinal. Reviste la vejiga, la uretra, pero básicamente es gastrointestinal. En cambio, el mesodermo, ahí nos quedamos, el mesodermo tiene tres subcapas: paraxial, intermedia y lateral. Y ojo, a nosotros, en mi área, nos interesa la capa intermedia del mesodermo. Las otras capas no tienen, por ejemplo, el endodermo no tiene subdivisión y el mesodermo, el ectodermo tampoco. El mesodermo es la única que tiene una subdivisión, paraxial, intermedia y lateral. Y recordemos, ¿no? Las dos anteriores no me interesan para el tema, la intermedia es la que me interesa. La intermedia a su vez se divide en región cervical, o torácica alta, torácica baja o lumbar alta y región lumbar baja y sacra. Y en cada una de estas regiones forma ciertas estructuras, ¿no? Esta formará los pronefros, la región torácica baja los mesonefros y la lumbar baja y sacra los metanefros que formarán el riñón. Entonces miren, de la capa intermedia, y ahora vamos a aprender que estos mesonefros son los que van a dar lugar a la formación de los genitales más adelante. Entonces, acá. Entonces, los genitales, tanto como el aparato urinario, se formarán del mesodermo intermedio, ¿no? Las células germinales que ahorita vamos a ver, el epitelio celómico, que es una cubierta que tenemos, y el mesénquimo más subyacente, ¿no? Entonces acá estamos viendo un embrión, miren. Así hemos sido de embrión, ¿no? La parte cefálica, con su cavidad amniótica detrás de ella, y este era el saco vitelino. ¿Recuerdan cuando decíamos hay dos cavidades, ¿no? La cavidad amniótica arriba y el saco vitelino abajo, dos cavidades. Y al medio se formó, recuerdan, los tres ectodermo, mesodermo y endodermo. Y de esas tres capas, miren, empieza a formarse el embrión. Acá está el embrión. Todavía alargado, como hemos sido antes, ¿no? Miren, de esas tres capas se empezó a formar el embrión, así éramos siempre. Acá está el corazón de una sola cavidad, la región cefálica, la región caudal. Pero de del saco vitelino, de la lantoides del saco vitelino, ¿sí? Van a empezar a migrar unas células hacia esta zona, al extremo caudal, donde se formará el futuro ovario y en el varón los futuros testículos, ¿no? Entonces, de la parte intermedia van a empezar a migrar unas celulitas del mesodermo hacia esa zona, ¿no? Entonces el mesodermo intermedio es la que va a recibir estas células que van a empezar a migrar, estas células germinales hacia esa zona, ¿no? A la cresta genital. Entonces, resumiendo, para que no se me pierdan, la base de la formación de los genitales internos en las damas es el mesodermo intermedio, en los varones también, mesodermo intermedio. Ese mesodermo intermedio, más o menos a las 4 semanas, va a formar lo que conocemos como cresta urogenital. Urogenital. Como su nombre dice, tendrá la cresta urinaria y la cresta genital. Y aunque les parezca raro, ¿sí? La cresta genital va a formar el ovario. Excelente, hasta ahí todo bien. Pero la llamada cresta urinaria forma 3 conductos. Síganme, por favor, y no se pierdan. Repito, la cresta genital formará el futuro ovario, pero la cresta urinaria va a formar a su vez 3 conductos, el pronefro, el metanefro y el mesonefro. Y del mesonefro se formarán los conductos recién que nosotros conocemos, ¿no? Los mesonéfricos y los paramesonéfricos. Los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, o Wolff y Müller, como ustedes le conocen. Además de los túbulos mesonéfricos.
Entonces, repito, aunque parezca raro, de la cresta llamada urinaria, que va a dar formación a las vías urinarias, vejiga, parte del riñón, el riñón se forma de otra vía, se van a formar de la cresta urinaria los pronefros, metanefros y el mesonefro. Y del mesonefro se formarán los conductos de Wolff, de Müller y el túbulo mesonéfrico. No se olviden eso, por favor, porque acá en este cuadrito está bien claro. Entonces, la cresta urogenital se divide en dos, la cresta genital para el ovario y la cresta urinaria formará el mesonefro para dar la formación de Wolff y de Müller. Y esos conductos, ¿no? Van a recibir la migración de estas células primitivas en el embrión en formación, ¿no? Este es un resumen de lo que estamos hablando, para que se acuerden, ¿no? La cresta gonadal va a recibir, tiene los cordones sexuales que van a, por cambios genéticos, van a formar y diferenciar las células que ya hemos hablado al inicio, ¿no? Vamos a pasar eso. Y al final, entonces, los conductos de Wolff y Müller, como sabemos, formarán en el varón Wolff y en las damas Müller, formarán los genitales internos en este caso, ¿no? Entonces, ¿quién forma los genitales femeninos? Los conductos paramesonéfricos. Los conductos paramesonéfricos o Müller, que estamos viendo acá de azulito, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto formará la trompa, acá se unirán para formar el futuro útero, y parte de cuello y parte superior de vagina. Y las gónadas se diferenciarán, inicialmente ahí en las damas se formarán los ovarios, y todos los conductos mesonéfricos de Wolff se van a reducir, y no se van a diferenciar en nada más, van a dejar rezagos embrionarios que ahorita vamos a ver, ¿no? Y a su vez hay otros primordios que los conocemos, la glándula de Skene, la glándula de Bartolino, que vamos a ver más adelante, ¿no? Al final en la mujer, ¿no? Al pasar las 6 semanas y un poco más, se van a formar los cordones corticales del ovario, ojo, estos túbulos, y en estos cordones van a llegar todas las células germinales, ¿no? Formando el futuro ovario, y al final quedamos con esto, ¿no? El futuro ovario, la trompa, útero, cuello y parte superior de vagina se formó del Müller, y lo otro de la parte del mesonefro intermedio, ¿no? Muy bien. Entonces eso en fechas, más o menos el resumen de lo que estoy hablando, para que lo tengamos un recordatorio, ¿no? A la semana 7 se forman los cordones medulares que formarán el futuro ovario. A la semana 9 ya se están formando los folículos primordiales, el ovocito, el ovogonio ya empieza su maduración. A las 18 semanas, más o menos, decíamos, ¿no? Ya los cordones se disgregan, forman células foliculares, y recuerden que ahí empieza esa división meiótica que hablamos hace un rato, ¿no? ¿Ya? Y en las damas, a su vez, ese ovario en formación va a formar hormonas, además de las que ya forma la placenta, para la diferenciación de los genitales, decíamos, ¿no? En las damas va a diferenciarse los genitales internos y los externos también, que todos conocemos, ¿no? Entonces, miren, el ovario del fetito femenino también influye en su propia diferenciación, ¿no? Como dijimos. Y al final se logra esto, ¿no? La formación de los genitales femeninos internos, ¿no? Lo de azul que vemos acá, no sé si se ve bien, sería lo que ha formado el conducto de Müller, ¿no? O paramesonéfrico, ¿no? Hasta parte superior de vagina. Doctor, entonces falta la de abajo, sí, ese es otro tipo de formación. En ese interín de la formación de la trompa, útero, cuello y parte superior de vagina, va a haber una involución, ¿no? Lo primero que recordemos, chicos, chicas, es que el Müller, que en teoría forma todos los genitales internos, deja un rezago embrionario que se llama la Hydatidae de Morgagni. Esto que está acá. Lo vemos mucho, muy seguido. Es como un pequeño quistecito que se forma ahí nada más al costado de las fimbrias de la trompa. Hydatidae de Morgagni. Es como un quistecito, una bolsita de agua. A veces más grande, a veces más pequeño, pero ahí está siempre. Eso es un rezago embrionario de Müller, de estos conductos femeninos. En cambio, todo el Wolff, que debería formar los conductos masculinos, se tiene que regresiona, ¿no? Y el Wolff va a formar el llamado conducto de Gardner, miren acá, que es un conducto que está al costado del útero, pasa por el costado del cuello
pasa por el costado de la vagina, a los costados. Es el conducto de Gardner. Es un conducto en realidad virtual, está cerrado. Cuando se llena de líquido el conducto de Gardner, en su ubicación vaginal, formará el llamado quiste de Gardner. Es uno de los pocos quistes que existen en vagina. Vagina estoy hablando. Es un conducto, los conductos de Gardner, recuerden, fijen en la cabeza que solamente van por los laterales de la vagina. Entonces, si tengo una tumoración quística en vagina, en paredes laterales, es del conducto de Gardner. Va a llamarse quiste de Gardner. Ahorita vamos a ver una foto. Y del túbulo mesonéfrico, recuerden que eran 3 conductos, ¿no? Wolf, Müller y túbulo mesonéfrico. Ese, su rezago embrionario, va a dejar como epóforo y paróforo estas estructuras que se van a ver a nivel de ligamento ancho. Epóforo y paróforo se van a ver en ligamento ancho, como un rezago embrionario del túbulo mesonéfrico. Recuerden eso, por favor. Y esto sería el quiste de Gardner. Abajo veamos, es una foto, es un gráfico que nos dice, miren, la ubicación de los quistes de Gardner si hubiera, ¿no? Son quistes que a veces ni la paciente se da cuenta, ¿no? Otro tipo de quistes en el ovario puede haber, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en una clase especial más adelante. Y a todo esto, hace un rato dijimos que también los genitales tienen algo de epitelio celómico. El epitelio celómico es un epitelio que recubre todas las cavidades, tanto de abdomen como de tórax. ¿Sí? Es un epitelio, como su nombre dice, es una cubierta de, repito, cavidad abdominal y tórax. Ah, ya, doctor. Yo sé que el tejido que cubre el abdomen se llama peritoneo. Así es. Todo el peritoneo parietal y visceral es epitelio celómico. ¿Qué cubre el tórax? Ah, ya, la pleura. El pericardio cubre el tórax, los órganos torácicos. Muy bien, epitelio celómico. Entonces, hablando en cristiano, todo lo que cubre tórax, pulmón, corazón y todo el abdomen, peritoneo, ya saben, todo lo que cubre el peritoneo es epitelio celómico. ¿Estamos? Muy bien. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Más adelante, de acá a un par de meses, cuando hagamos una clase de cáncer de ovario o de patología de ovario, van a escuchar un marcador tumoral que se llama el CA125. CA125, ¿no? No sé si han escuchado alguna vez, probablemente sí. Si han tenido algún familiar que ha pasado por eso, le piden ese marcador. ¿Y saben quién produce ese marcador? El epitelio celómico. ¿Cómo, doctor? Pero si es cáncer de ovario. Es que el ovario está cubierto por peritoneo, que cambia de nombre, que es parte del epitelio celómico también. ¿Está bien? La trompa está cubierta por epitelio celómico. El ligamento ancho es epitelio celómico. El útero, que se llama perimetrio, está cubierto por una capa, ¿no? Epitelio celómico, porque es perimetrio con otro, ¿no? Es peritoneo con otro nombre. La cápsula de Gleason, epitelio celómico. Peritoneo con otro nombre. Doctor, entonces, si el CA125 es formado por el epitelio celómico, si yo tengo un problema pericárdico, pleural, de la cápsula de Gleason, ¿el CA125 saldrá elevado? Por supuesto que sí. Entonces, recuerden eso, por favor. ¿Y por qué es un marcador de cáncer de ovario? Porque cuando solamente tengo un tumor ovárico, ese tumor ovárico va a afectar su epitelio que estaba cubriendo al ovario, liberará 125, CA125, obviamente descartando todo lo demás, que no haya nada más, ¿no? Ahí pasa a ser un marcador de cáncer de ovario, ¿no? Pero recuerden, no es específico para eso, eso ya se les explicará más adelante. Muy bien. Y ahora me falta la parte final, porque estábamos hablando que ya se formó hasta el tercio superior de vagina, pero falta el tercio inferior de vagina, ¿no? Falta el tercio inferior de vagina. Eso se formará de otra capa. Recuerden, todo lo demás se formó de ¿qué cosa? Mesodermo intermedio. Repito, mesodermo, pero la capa intermedia. Lo que sigue, lo que faltaba, se va a formar del endodermo. Recuerden eso, del endodermo. ¿Y de qué? Ese endodermo formará el seno urogenital. Otra vez, doctor, urogenital. Urogenital, sí. Así se llama, el seno urogenital. Y miren por quién está formada. Tiene la cloaca, ¿no?
tubérculo genital, ¿no? Y esa cloaca, ese tubérculo genital, tiene una parte pélvica, una parte fálica, una parte vesical. O sea, todo este seno urogenital al final va a formar la vejiga, la uretra, la vagina, lo que faltaba de vagina. Miren en el gráfico inferior, el seno urogenital se va a ir diferenciando, ¿sí? Y al final forma, miren, la vejiga, la uretra, una parte externa y lo que faltaba de la vagina. Lo que faltaba de la vagina. Del seno urogenital, ¿no? Que proviene del endodermo. Entonces ya recordemos, la vagina tiene doble origen embrionario, ¿no? El tercio superior, repito, del conducto de Müller, que sería mesodermo intermedio, y el tercio inferior de endodermo, ¿no? Los dos tercios inferiores, perdón, del endodermo, ¿no? Y esa vagina al final, primero va a ser simplemente una unión de tejidos, formará una cavidad entre ellas, ¿no? Entre estos tejidos que formaron el Müller y luego este seno vaginal, van a formar un espacio que al final dará la formación de la futura vagina, pues, ¿no? Va a haber un espacio entre ellos que es la futura vagina, ¿no? Entonces, se va a canalizar la vagina y formará esto, ¿no? Hacia el quinto mes, más o menos 20 semanas, recién está canalizada toda la vagina. Antes no, ¿ya? Está completamente canalizada más o menos a las 20 semanas. Recuerden que el embarazo dura 40 semanas. Acá es en otro gráfico lo mismo, ¿no? La unión de los dos tejidos, si se quiere, dos tejidos embrionarios, ¿no? Mesodermo intermedio y endodermo, que formarán la futura vagina. Por eso recuerden, vagina, tercio superior, es un tipo de epitelio, y 2/3 inferiores es de otro epitelio embrionario. Eso a tener en cuenta y recordar siempre, ¿ya? Pasamos. De ahí vienen las patologías. Y este es un gráfico, bueno, un cuadro, perdón, para que ustedes estudien y tengan el resumen de lo que acabamos de hablar un montón, ¿sí? ¿Qué forma Wolf? ¿Qué forma Müller? ¿Qué es el seno urogenital? Los primordios, ¿de dónde vienen? Acá me detengo un poquito en los primordios. Las damas tienen dos primordios. De los primordios, la glándula paruretral y la glándula vestibular. Más conocidas por sus nombres, ¿no? Bartolino y Skene. Skene están a los costaditos de la uretra y Bartolino están abajo en la horquilla vulvar, ¿no? Que es una patología muy común, da bartolinitis, quiste de Bartolino, y da muchos problemas, ¿no? Y en esa unión o en ese desarrollo de los conductos puede haber disrafias, ¿no? Alteraciones de los conductos. Hay una clase de esto que van a tener más adelante, de solo anomalías uterinas y vaginales, que no me voy a tener por eso, incluso están clasificadas en varias y tienen muchas causas, ¿no? Disrafias, acá vemos otras fotitos. Un didelfo, ¿no? Doble útero con dos cuellos, dos vaginas. Yo lo he visto un par de veces en mi vida, nunca más. Hay otras patologías más que van a ya tener una clase de esto, ¿no? Entonces, hay disrafias o alteraciones en esa formación de los genitales internos, ¿no? ¿Y qué faltaría, doctor? Ya se formó la vagina, cuello, útero, trompa, ovarios. Falta la vulva, los genitales externos tal cual. Entonces, inicialmente, todos hemos tenido una cloaca, así se llamaba, pero esa cloaca es común para el aparato genital y para el aparato excretor, pues se llama cloaca, ¿no? Esa cloaca al final va a tener un compartimiento urinario, un compartimiento genital y un compartimiento digestivo, y se van a dividir en tres, ¿no? Y de ahí nos quedamos con el seno urogenital, ¿recuerdan? Que va a formar ya genitales y vejiga y todo. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, acá es otra vez la foto del seno urogenital que va a dar formación a la vejiga, a la uretra y a la vagina. ¿Estamos? Recuerden entonces, tienen el mismo tejido embriológico. Por eso es que cuando una mujer, recuerden, estos tejidos tienen en las damas sobre todo una gran influencia estrogénica. El estrógeno mantiene esos tejidos y cuando llegan al climaterio, la vagina se empieza a atrofiar porque vivía por el estrógeno, y también pasa lo mismo con la uretra y la vejiga. Ojo con eso, chicos. La uretra, ya les van a explicar, hay una clase de climaterio. La uretra y la vejiga también pasa por una atrofia, porque miren, son lo mismo, es el mismo epitelio,
Y por ende, también la uretra y la vejiga necesitan de estrógeno para que esté bien epitelizado. Y si no, viene la atrofia. Se habla de atrofia uretral, de atrofia vesical, que da los mismos síntomas de una infección urinaria. Hay la llamada uretritis atrófica. La mujer que pasa los 50 años y un poquito más, su epitelio de la uretra se adelgaza. La atrofia significa que todo su epitelio se empieza a adelgazar tanto que a veces pierde tejido. Entonces la mujer orina en esa uretra que está adelgazada, la orina sale caliente y salada, va a tener disuria, polaquiuria, nicturia, tenesmo, que parece infección urinaria. Le haces exámenes de orina, urocultivos y nunca sale positivo porque no es infección urinaria, es una uretritis atrófica que requiere estrógeno local. Ojo con eso porque miren cómo explicamos la uretritis atrófica por embriología. Eso ya ahora verán en la clase climaterio cuando hagamos gineco. Y la parte externa, miren, este es un gráfico, la de arriba, en blanco y negro, es el gráfico de un embrión. ¿Recuerdan? Vimos de costado, ahora lo estamos viendo de frente. Miren, arriba está la futura cabeza, abajo está la cola con el tubérculo genital, y esta parte central en las damas, en la cresta, ¿no? La cresta mesonéfrica y el tubérculo genital abajo. Entonces, gran parte de esta zona son los futuros genitales externos. Miren cómo se va a formar de esto, ¿no? Y este gráfico del costado ya a colores, nosotros lo conocemos más. Voy a pasar mejor este gráfico. Y tenemos ciertas estructuras que van a dar la formación de los genitales externos, ¿no? Hay 3 estructuras clásicas, si se quiere, que ustedes también han estudiado en embriología, que es el tubérculo genital, que sería esta cosita, parece redondeada, amarilla, que en las damas va a formar el clítoris, ¿sí? Tenemos la prominencia genital, que sería esta parte externa azul, que en las damas va a formar el labio mayor. Tenemos al medio los pliegues genitales, que en las damas va a formar el labio menor, ¿ya? Y parte de la uretra, ¿no? Entonces son las 3 estructuras que dan formación de los genitales externos femeninos. El clítoris, labio menor y labio mayor, ¿no? Entonces, eso es recordar. Ya en el varón no me interesa mucho. Este es el resumen de lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Quién forma cada estructura externa de los genitales, ¿ya? Eso también tienen que tenerlo bien en cuenta. Y acá está, en este gráfico encontré, si se quiere, un resumen de todo, ¿no? De todo lo que acabamos de hablar, la formación para que estudien ustedes. Muy bien. Y al final de todo esto se logra pues la formación de los genitales femeninos, que de ahora en adelante vamos a empezar a estudiarlo, vamos a empezar a disgregar la patología ginecológica, y cuando se hace obstetricia vamos a estudiar que este útero va a pasar por muchos cambios, la vagina por muchos cambios en el embarazo, la trompa, el ovario, todo pasa por cambios, que tienen una clase de eso, ¿no? Cambios fisiológicos del embarazo, ¿no? Muy bien, y eso es a grandes rasgos, si se quiere, la la embriología del aparato reproductor femenino, ¿no? Con todo lo demás. Muy bien, ¿preguntas? ¿Preguntas, chicos? Parece que no hay preguntas, ¿no? ¿O se han dormido todos o qué pasó? ¿O han entendido? Muy bien. Repasen, chicos, estudien esto, son cosas que ustedes ya han llevado probablemente en embriología, hemos recordado nada más algunas cosas. Me he centrado en el área que nos interesa en la ginecología. Estudien, porque es la base de todo, como se han dado cuenta, ¿no? Forma todo, está ahí para que entiendan todo lo demás, lo que viene del curso, ¿ya? Muy bien, si no hay más, un favor a todos, ¿no? Están todos acá. La función mía como coordinador, o si se quiere, responsable del curso, es que se cumpla de la mejor manera el curso, ¿no? Hemos tenido, ustedes saben, ya han pasado por varios años en pandemia, ha habido muchas dificultades en los años que hemos tenido. En estos años, como le comenté a su delegada, pues he tenido el cese de 4 colegas que eran parte del curso.
y no me los han repuesto, como se dice, o sea, no tengo con quién suplirlos. Van a contratar, me dicen, voy a esperar hasta fines de este mes, inicios de mayo, no lo sé, para poder tener más docentes para la práctica. Pero estamos así, ¿no? Igual hemos tratado de cumplir de la mejor manera, igual con ustedes. Como les digo, si hay algún problema, alguna dificultad, no duden en decirlo, si quieren personal o a través de sus delegados, no me hago ningún problema para que el curso se lleve de la mejor manera. ¿Tienen algún problema en las prácticas? Los docentes, no sé, ponen dificultades, a veces hay, háganmela saber, por favor. O sea, como coordinador del curso, yo tengo que poner orden, a pesar de que la mayoría han sido mis maestros, han sido mis profesores, la gran mayoría, igual y hemos conversado con ellos, he logrado entenderme con ellos y así que todos entienden felizmente que es por el bien de ustedes que se cumpla todo, ¿no? He tenido a veces en algún momento algunos problemitas, pero ya todos se han alineado y estamos todos prestos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, cualquier problema, por favor, con sus delegados, o ustedes mismos háganmelo saber para poder solucionar a tiempo cualquier cosita, ¿no? Como les repito, las rotaciones ya están dadas. Me olvidaba, esta primera rotación en cada sede va a durar 4 semanas. Ahí está también, pero les repito, 4 semanas, ¿sí? A la cuarta semana voy a cambiar los grupos de práctica, ¿no? Los que están haciendo Hipólito van a hacer maternidad 3 semanas y luego las 3 semanas siguientes acabarían en Rebagliati y así sucesivamente, ¿no? Los que están haciendo maternidad van a pasar a Rebagliati y su última rotación sería Hipólito. Entonces, 4-3-3 va a ser sus rotaciones para cumplir las 10 semanas y todos tengan la oportunidad de rotar en las 3 sedes, pues, ¿no? En las 3 sedes es la idea de estas rotaciones pequeñas, ¿no? Y tengamos la oportunidad de estar con cada docente. Ayúdenos para que se cumpla todo esto. De mi parte, como les digo, yo soy sede Hipólito, estoy ahí. La mayoría de colegas somos de la Villarreal, yo soy, repito, de la Villarreal, promoción 36. No sé, ¿qué promoción son ustedes? 55, doctor. 55. Paso. Y han pasado 19 años. Miren los años que han pasado. Es bastante, ¿no? Entonces, igual, yo sé las falencias que tiene nuestra universidad, tratamos de mejorar lo que queríamos o nos gustó. Cualquier idea, cualquier aporte, bienvenido, chicos, y estamos prestos a desarrollar de la mejor manera el curso. Todavía no me han dado pase para el tema de de las maquetas que recién se han comprado. Yo pensé que iba a estar para iniciar con ustedes porque hay unas maquetas excelentes que han comprado la facultad. No tiene nada que envidiar a ninguna privada. Se lo juro porque lo hemos visto. Eso cuando toca Twitter incluso se ha hecho el trámite. Ya están compradas. Falta una capacitación y empezar. Ojalá que se dé con el grupo de ustedes, aunque sea al final. Pero también hay esa posibilidad ahora, ¿no? Para hacer maquetas y luego ustedes puedan ver en vivo también lo que ya van a ver en las prácticas, ¿no? Siempre en los hospitales, por favor, sigan usando los protectores. Tienen ustedes la obligación de llevar sus protectores, eso está de más decirlo. Gorro, mascarilla, bota, siempre carguen en una bolsita aparte. Y como mi área, el área de ginecología es una especialidad quirúrgica, siempre carguen su ropa verde, esa ropa verde para entrar a sala, ¿no? Siempre, siempre. Eso ya está de más decirlo, porque a veces estamos ahí en el turno y hay una cesárea y tenemos que entrar, ¿no? O hay un quiste, hay que entrar a sala. Y si no tienen la ropa verde, no van a entrar. Y eso es en todas las sedes, ¿ya? En todas las sedes siempre lleven una bolsita aparte, su ropa verde, y la gorro, mascarilla y botas, que bueno, felizmente ahora ya todos usamos mascarilla al entrar a un hospital, faltaría tu gorrita y tu bota. Cárguenla siempre porque es un área quirúrgica nuestra especialidad, así que en un momento vamos a utilizar, ¿ya? No se olviden eso que se me estaba pasando, porque siempre va a haber la oportunidad de entrar a sala, sea en la sede que sea. Cuando van a Santa Rosa, sé que el doctor incluso hasta les hace entrar a las cesáreas, quiere que instrumenten, les hace hacer más cosas, porque él está ahí metido con los residentes. Yo también en mi residencia, pero van a ser siempre, ¿no?
hay que estar siempre guiados a hacer las cosas, no se chupen, como se dice. Si les piden hacer algo, háganlo, hagan chicos. Y si tienen posibilidad de ir a guardias o les invitan, háganlas, vayan, aprovechen, que son cosas que al final te va a servir para el internado, ¿no? Y para tu formación más adelante, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Terminamos. ¿No hay dudas, preguntas? Está claro, doctor. Muchas gracias. Chicos, entonces ya nos estaremos reencontrando conmigo en unos días para otra clase y en la práctica con mi grupo, ¿no? Muy bien, cuídense. Nos estamos reencontrando. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Luego.